Hola, buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada. Y en este tiempo de las aventuras de la espada, en que vamos arriba y abajo con la historia de nuestro país básicamente y de las provincias de ultramar, pues a veces nos vamos a la Edad Media o al inicio casi de la Edad Media. Y en este caso nos vamos a uno de esos momentos difíciles de la historia en los cuales, bueno, pues la cosa se puso muy mal para España, para Hispania en ese momento. Y bueno, pues durante 8 siglos costó un poquito de trabajo volver a la normalidad, pero creo que volvimos. Y para que nos hable un poco de ese tema y sobre todo del inicio de la vuelta a la normalidad, algo que está hoy en día muy de moda, pues tenemos a un excelente autor que ha hecho un excelente libro también, además de los que a mí me gustan, pero como sabéis no me gustan los libros de más de 300 páginas y este reúne esas características. Y bueno, estáis oyendo ahí detrás a José Ángel Mañas. Buenas noches. Buenas noches, Antonio, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos, que venimos a ver si conseguimos averiguar cosas interesantes acerca de cómo se hizo tu libro, porque lo de que me cuentes tu libro no tiene mucha gracia, por aquello de que si me lo cuentas, entonces la gente no lo compra, ¿no? Bueno, tampoco hacemos mucho spoiler, ¿eh? O sea, la gente sabe lo que sucedió, una parte de lo que sucedió. Bueno, no estaría yo tan seguro, ¿eh? Por lo menos les suena el nombre Pelayo. Sí, les suena. Veo que arrancas un poquito antes de Don Pelayo. Te voy a poner en varios compromisos en esta entrevista. Me parece muy bien. Para eso estamos. Tenemos un prólogo y en ese prólogo, pues como en todos los libros, pues nos ponen en situación. Pero hay una primera parte, que es la previa de Hispania. Aquí la pones sin HI. La HI la quitas por... Bueno, es un punto intermedio entre Hispania y España, ¿no? Y empiezan, hay quien reivindica, eso se lo leía a Soto Chica, que reivindica esa grafía que aparece en varios sitios. Los propios árabes hablan de España en sus monedas, y bueno, me parecía que era bonito, que era un punto, era plástico, ¿no? Y ya empieza a tener, digamos que el reino visigodo empieza a tener una cierta conciencia de independencia, pero autonomía, ya no es una provincia romana. Entonces Hispania, yo venía de mi anterior libro, que era el Hispano, donde recreaba el cerco y la destrucción de Numancia por Escipión Emiliano. Y claro, Hispania me sonaba mucho aquello romano, ¿no? Entonces aproveché pues esta tendencia y bueno, me parecía que nos ayudaba a avanzar en el tiempo, ¿no? Bueno, primera pregunta capciosa. 711. ¿Es fiable lo de 711 Empezamos, y 18 de julio? Nada es fiable, es que en aquella época prácticamente todo lo que sabemos está cuestionado, está envuelto en la bruma histórica, en la leyenda. Y claro, hablar de ese siglo VIII pues es tremendamente peliagudo, ¿no? Pero bueno, básicamente vamos a decir que en ese entorno arrancó lo que va a ser la invasión musulmana de España, y hay una serie de cuestiones que sabemos que sí que sucedieron. Sabemos que hubo un tal general Tarik que cruzó, sabemos que utilizó los barcos del conde, el que llamamos Don Julián, que era conde de Septem, lo que es hoy es Ceuta, que entonces era una fortificación, una fortaleza visigoda, a las órdenes bajo... Bueno, era a las órdenes de Toledo. Y bueno, sabemos que orientó a los musulmanes a que se dirigieran hacia Gibraltar, que fue donde se fortificaron antes de empezar a avanzar hacia el norte. Y sabemos que en ese momento el rey Rodrigo, pues estaba en Pamplona luchando contra partidarios de Witiza, el anterior rey. Había una guerra civil entre vitizanos y rodriguistas, ¿no? Entonces esas cosas las sabemos. Sabemos que hubo una batalla, sabemos lo que sucedió en esa batalla, sabemos que Rodrigo baja, digamos que Tarik, las fuerzas que tendría, pues cruzó con unos 6 o 7 mil hombres, a los que se fueron incorporando más gente, al final tendría unos 10.000.
Él se preparó mucho en el terreno, no sabemos muy bien dónde, porque aquella famosa batalla de Guadalete se cuestiona la ubicación. Yo ahí he seguido bastante a Sotochica, que la ubica con bastantes argumentos a orillas de la laguna de la Janda, que en aquella época sería un humedal bastante más amplio. Esto tampoco quiere decir mucho, porque yo he ido con mi GPS al entorno y es verdad que es muy difícil de imaginarse cómo pudo ser una batalla en aquellos, en aquel entorno. Pero, bueno, lo que sí que está claro, sabemos que bajó Rodrigo con, según las fuentes, entre el doble y el cuádruple de hombres, entre los 20.000 y unos 40.000 hombres. Ahí los visigodos tenían un ejército muy superior en todos los sentidos, una caballería pesada que era famosa en la época, que ya históricamente habían vencido a las legiones romanas poco en los últimos tiempos del Imperio Romano y, bueno, estaban muy confiados los visigodos en que aquello se iba a acabar bien. De hecho, no se lo pensó demasiado, cargó, y entonces lo que sucedió fue que, digamos que los dos flancos de caballería estaban gobernados pues por Opas y Sisiberto. Resulta que eran familiares de Witiza y le traicionaron. Entonces se pasaron al enemigo y cargaron contra los propios visigodos. Entonces ya sabéis, bueno, si lo que decía Baldono, si un partido de fútbol, el fútbol es una cuestión de estado de ánimo, pues una batalla imaginaron muchísimo más, ¿no? Los unos se galvanizaron, los otros se deprimieron y el resultado de aquello fue que, bueno, pues que se abrieron las puertas de Hispania o España sí, a estos musulmanes, que a partir de ese momento bueno, se encuentran también con unas calzadas maravillosas y en cuestión de meses y de pocos años se adueñan de la península, ¿no? Entonces, a mí yo o sea, la pregunta que traía en la cabeza cuando me metí en esta historia era qué pudo suceder, o sea, cómo pudo ser que en tiempos de los romanos, ya había novelado antes lo que es las guerras numantinas, que fueron 25 años, ahí murieron romanos, pero vamos, no sé si las cifras son escandalosas, no sé si 10 o 15.000 romanos, o sea, una barbaridad. Duro aquello, o sea, la auténtica aldea de Asterix es Numancia, ¿no? Y bueno, ¿cómo pudo ser que tardaron 200 años en conquistar la península, pueblo a pueblo, a pico y pala, con mucho sudor, sangre y lágrimas, y que vamos ahora a principios del siglo VIII y llegan estos musulmanes y aquello es un paseo militar, o sea, en cuestión, o sea, ellos se precian, digamos, tanto de esta conquista que fue fulminante y muy absoluta, casi absoluta de la península, como nosotros o los españoles pueden preciarse de lo que fue la conquista de América, ¿no? Y bueno, digamos que la pregunta era ¿qué pasó para que el mismo territorio hubiera cambiado tanto? Y la respuesta yo la encontré también en América, ¿no? Es decir, fue algo parecido. Allí donde había un territorio más o menos unificado, más o menos centralizado, pues como en el norte con el Imperio Mexica o Azteca, como queramos llamarle, y en el sur con el Imperio Inca, pues digamos que decapitan aquel sistema y un territorio muy vasto pasa muy rápidamente a manos españolas, ¿no? Y allí donde sucede como en Chile, que no hay ese poder centralizado, pues hay que conquistar el país pues pueblo a pueblo, y aquí costó Dios y ayuda, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que los romanos ya habían hecho el trabajo sucio y que cuando llegan esto, bueno, llamamos realmente los árabes eran los oficiales, los ejércitos eran magrebíes, pero venían bajo la bandera omeya, una bandera que entonces era blanca, como ahora hay otra bandera que es negra. En aquella época era una blanca, no era una bandera blanca de rendición, sino una bandera de los omeya del califato de Damasco, ¿no? Y bueno, esa es una de las circunstancias que yo entiendo que explican esta conquista. Y luego hay otra, evidentemente, antes hemos hablado de la guerra civil que hubo entre partidarios de Witiza y partidarios de Rodrigo. Eso suele ser otro factor que explica las conquistas rápidas y fulminantes, como ocurrió con Pizarro y el Imperio Inca, la guerra que había entre Atahualpa y Huáscar, ¿no? Entonces aquí esto es un
un motivo añadido, y luego había unas calzadas maravillosas. Con lo cual... Las comunicaciones son muy importantes. Yo quería hacerte una pregunta, Sí. una respuesta no muy larga a ella sería ¿qué hay del río Sangonera? Esa teoría de que bueno, el conde Don Julián no era visigodo, sino que era bizantino. Uf, hay y mucha... que Guadalete no era Guadalete, sino el río efectivamente. Sangonera. Es una pregunta simplemente sí o no. Sí, yo ahí insisto que me gusta, o sea, Soto Chica, la verdad es que de los trabajos más completos que yo he leído sobre este periodo, he seguido mucho visigodos, hijos de un dios furioso, y es verdad que, bueno, los argumentos que da para ubicarlo cerca del humedal de entonces, de la laguna Janda, pues me parece razonable, y eso, ¿no? Y he tirado por ahí, pero bueno, es que es muy difícil. Entonces, sí. El conde Don Julián, que si fuera bizantino, yo ahí lo que he hecho, por ejemplo, su hija Florinda, yo entiendo que debía de ser alguien bastante cosmopolita. Si envía a su hija a Toledo, y yo, por ejemplo, he puesto que estuvo estudiando Bizancio, o sea, el personaje tal y como yo he dibujado a Florinda, le doy un poco ese trasfondo, ese perfume, pero he preferido hablar de un visigodo, ¿no? Igual que, claro, ya si vamos a Pelayo, hay diferentes teorías. Ya sabes que hay quienes piensan que fue un visigodo, otros piensan que fue un hispano-romano, otros piensan que fue un astur. Entonces, ya ahí por contra, o sea, lo que me he seguido, es verdad que me he ceñido a la línea más interpretativa, más clásica, que es la de Sánchez Albornoz. Yo entiendo que Sánchez Albornoz sigue siendo el medievalista más importante del siglo XX, y yo, francamente, los orígenes de la nación española en el Reino de Asturias me parece el trabajo más sólido de la época. Maneja perfectamente tanto las fuentes latinas como las fuentes arábigas, y se patea todos los valles asturianos antes de lanzar sus hipótesis, ¿no? Que me parecen factibles. Entonces, yo sé que ahora se cuestiona mucho todo lo que tiene que ver con Pelayo. Hay otras tendencias, y yo lo que estoy esperando es a que haya un trabajo tan sólido antes de realmente pasarme a ello. Por el momento, yo he seguido un poco a estos dos autores en términos historiográficos, y luego lo que pasa es que luego hay tanta bruma en este entorno que uno pues tienes que tirar de leyendas, tienes que tirar de imaginación, tienes que tirar un poco de todo lo que puedes, ¿no? O sea, por ejemplo, para la España musulmana, la historia de España de Méndez Pidal, el volumen consagrado a la España musulmana me parece, francamente, me ha gustado, ¿no? Y realmente he encontrado mucho material. Entonces, hay que imaginarse lo que es esa España, claro. Por ejemplo, Córdoba, ¿no? Que en cuestión de pocos años de repente se islamiza, y lo primero que hacen los árabes es ocupar las iglesias, y lo primero que hacen es dividirlas en dos, la mitad para el culto cristiano, la otra mitad para el culto musulmán, ¿no? Entonces, ahí procuras, evidentemente, jugar con esa Córdoba que pasa de ser visigoda a musulmana, y vas recreando cada una de las ciudades pues en función de la información que tienes sobre ella, ¿no? Sobre Mérida sí que había bastante. A Mérida se conoce mucho, era una capital visigoda importante, y bueno, vas creando, digamos que por una parte vas procurando buscar la información que te permita recrear con fidelidad la realidad de esos momentos, y por otra parte, pues bueno, vas buscando las fuentes, vas jugando con las leyendas también. Evidentemente, pues en el caso de Don Julián, pues sabemos aquella leyenda de que Rodrigo violentó a su hija. Posiblemente, ¿qué razones pudiera tener? Yo al final he tirado por el Julián visigodo, ¿vale? Y yo entiendo que posiblemente fuera un partidario de Vitiza, que por el motivo que sea tuviera vínculos con la anterior familia real, y la llegada de Rodrigo, pues bueno, le pilla a contrapié y de alguna manera toma partido dentro de esta guerra civil. Me parece bastante factible. Ahora, lo de su hija que la violentase, pues posiblemente es una leyenda, no tiene, o sea, no hay ningún fundamento que nos lleve, pero bueno, como es bonita y como parte del trabajo del novelista es emocionar, que ahí están los historiadores que quieren la verdad, y nosotros necesitamos historia, claro, nos da jugo, nos da elementos, nos da personajes, nos da motivos, nos da y ese calor humano y ese dramatismo, pues claro, también chupamos un poco de las dos cosas, ¿no? Bueno, me gusta tu manera de contar la historia, aunque, bueno, no es, digamos, un ensayo como tal, sino que juegas mucho a la novela, basándote, entiendo, en algunos indiscutibles protagonistas reales, otros protagonistas a lo mejor un tanto licenciosos, digámoslo así, pero que la verdad es interesante porque muchas veces la gente se aleja de la historia
precisamente porque es demasiado cruda, demasiado dura, no tiene vivencia, no se vive la historia. Y quizá en tu libro sí has conseguido eso Sí, al incluir a los personajes, ¿no? yo procuro, hay tendencias, o sea, hay quien le gusta añadir justamente personajes ficticios, pues te permite más libertad, te permite ampliar tu espectro. Es verdad que cuando te encuentras con temas históricos, pues muchos están muy balizados, pero bueno, aquí se daba la circunstancia de que, claro, hay mucha bruma de historia, hay muchas lagunas en torno al personaje de Pelayo, en torno a todo que sucedió en esa conquista, entonces tenía espacio suficiente pues para liberar la imaginación, pero vamos, la base siempre es respetar los hitos históricos y luego dentro de eso, pues imaginar cómo pudieron ser esta gente, ¿no? En el caso de Pelayo, claro, sabemos muy poquito sobre la conquista. Bueno, tenemos la crónica mozárabe, pero es que hay bastante, bueno, y en las fuentes árabes, vamos, como fuentes y como crónicas cristianas, en el fondo todo lo que tiene que ver con Pelayo al final se remite a las tres crónicas alfonsinas. Hay dos que son de la propia corte de Alfonso III, que es la rotense y la sebastianense, y la albendense, que es un poco anterior y que se suele dar más importante, más fiabilidad. Pero bueno, ahí aparecen los principales datos que sabemos sobre Pelayo y son con los que yo he jugado, ¿no? Entonces son datos, ya digo, que como todo lo que tiene que ver con Pelayo está cuestionado, pero bueno, sabemos. En la crónica albeldense pues se dice que su padre fue muerto a bastonazos por Bitiza, por el anterior rey en Tui. Entonces Tui era la capital de unas 7 regiones visigodas y bueno, que era importante, que equivaldría hoy de alguna manera al Principado de Asturias, porque el príncipe, el futuro rey, pues se acercaba, se convertía en duque de Gaelicia y gobernaba pues para hacer tablas para luego llegar en algún momento a adquirir experiencia y poder pasar a gobernar el reino, ¿no? Entonces eso ya es curioso porque es un dato. Se acusa mucho a las crónicas alfonsinas, principalmente a la rotense, a la sebastianense, de ser propaganda de la corte de Alfonso III, que tenía interés en realzar al máximo la figura de Pelayo. Entonces, claro, este detalle de que a su padre lo matan a bastonazos tampoco es un detalle un poco extraño, ¿no? Tampoco es algo, o sea, que fuera godo en vez de hispano-romano, pues sí puede tener un sentido propagandístico, pero esto no. Entonces, bueno, a mí me interesa y en todo caso, como novelista, de repente te permite fantasear. Dice, joder, pues es alguien. Claro, yo la primera idea que tenía de Pelayo, a mí lo que me interesaba era, sobre todo, recrear la invasión. Esta invasión era mi principal, el tema que yo quería abordar, ¿no? Y dentro de los personajes que había, claro, pues evidentemente sale Pelayo. Entonces yo la idea que tenía, la primera idea era, yo me imaginaba un señor pues emboscado ahí en los picos de Europa, una especie de Robin Hood, un poco un outsider, tenía yo la sensación, y sabemos que arranca la batalla de Covadonga y la reconquista. Pero claro, cuando empiezas a meterte en estas crónicas, te das cuenta de que este momento ya, para mí, este detalle ya dibuja a alguien que tiene lazos, cuya familia tiene lazos importantes con la familia real. En la crónica rotense hay otro detalle que se dice, es que fue espatario del rey Rodrigo. Los espatarios debían de ser, pues eso, los jovencitos, una especie de pajes reales, y los mayores una suerte de guardia de corps del monarca. En otro detalle que se nos va, además, es que estuvo en la batalla de Guadalete. Entonces ya, claro, para mí, en estas crónicas ya son detalles que son oro, es decir, a partir de esos detalles puedes empezar a lucubrar, ¿no? Y luego ya empiezas a juntarlo con cosas, o sea, se sabe. Igual que no sabemos, o sea, dónde murió exactamente Rodrigo. Uno dicen que la batalla de Guadalete, en la crónica sebastianense se dice que apareció una lápida en Viseo que decía: aquí yace Rodrigo, rey de los godos. Entonces, claro, son elementos, empiezas a juntarlo y dices, sabemos que Girona, la viuda de Rodrigo, en un momento está en Mérida, resiste, hay un asedio por parte, ya no es Karik, que es quien dirige el primer contingente de musulmanes, sino llega uno segundo, dirigido por el moro Musa, yo lo llamo Musa, y bueno, va a asediar Mérida. Mérida era una ciudad sagrada, Mérida era muy importante, era donde estaban los restos de Santa Eulalia, que en aquel momento era patrona de España, antes de que apareciera Santiago. De hecho, los primeros gritos de reconquista se dan invocando a Santa Eulalia, ¿no? Bien, entonces se sabe
yo todavía leyendas que dicen, algunos dicen que fue el propio Pelayo quien trasladó las reliquias, otros dicen que fue unos alfonsos, poco importa, pero sí que parece bastante verosímil que antes, o sea, siendo Mérida una ciudad tan importante, quiero decir que asediada por los musulmanes, pues que sacaran de allí aquellas reliquias, ¿no? Entonces, hay una calzada que va de Mérida a Viseo. Y ahí ya pues uno empieza a conectar una vez más estas pequeñas informaciones que vas juntando para dibujar tu historia. Y entonces ahí pues por ejemplo a mí me permite conectar con las crónicas y yo pongo que Rodrigo muere ahí. Me interesaba por la historia que estaba contando y al mismo tiempo respeta, que si dentro de las fuentes, pues es una de las posibles hipótesis que hay, ¿no? Y entonces, bueno, pues así vas construyendo con esos elementos, vas construyendo la figura de este hombre, que luego continúa. Otros detalles que nos dan las crónicas, es muy interesante, es que se tiró unos años criando asturcones en las montañas, ¿no? Entonces ahí, a mí eso, por ejemplo, me sorprendió mucho, porque yo pensaba que Pelayo llegaba a los picos de Europa y que se iniciaba desde el principio, es un resistente, y la reconquista se arranca de inmediato, pero no, se tiró unos años conviviendo con la conquista. Y luego, otro detalle que dan es que estuvo como rehén en Córdoba, que es una cosa curiosa, también corresponde, que si es bastante verosímil. Pelayo fuera visigodo o fuera hispano-romano, Astur, que sí que era una persona principal de aquella época, para montar la que montó, eso es seguro. Y entonces, bueno, pues una de las cosas que se ha hecho siempre en las guerras es eso, coger como rehenes miembros de las familias para evitar que se subleven. Entonces, más cosas que se dicen, bueno, en un momento dado hay un gobernador de la región, un gobernador árabe, que va a ser Munuza, que las crónicas lo ubican en Gijón. Luego Sánchez Albornoz dice que pudo estar en León, poco importa, pero sí que hablan también las crónicas de esta relación que tuvo con la hermana de Pelayo, Adosinda, ¿no? Entonces, otros elementos con los que yo jugué. Y, por terminar con la historia de Pelayo, lo que sí que es, claro, después de ser rey, lo que se sabe es que volvió, lo erigieron rey, no se sabe exactamente dónde, unos dicen que en Cares, los leoneses dicen que en Corona de la Virgen. Lo que sí que se hacía es como pues en plan Asterix, con el escudo arriba, lo alzamos, y llega lo que es la batalla de Covadonga. Entonces, para mí, eran suficientes detalles para, primero, imaginar toda una vida a partir de ese momento, que es lo que procura mi novela, y sobre todo para mí ya era el personaje que podía cubrir lo que yo quería, es decir, la invasión y la batalla de Saguin, que está al principio, aquello que va a ser, que hoy conocemos, la caída de España, y va a estar en Covadonga, con lo cual va a ser artífice de la primera victoria, que es primera victoria española, cristiana, y yo siempre digo que Covadonga es la madre de todas las batallas españolas. Sin aquella victoria no habría habido más, ¿no? Y tiene un relieve, poco importa que fueran 200 o 200.000. Lo que está claro es que hubo un contingente que se envía de Córdoba, que no consiguió domeñar a aquellos rebeldes cristianos que habría. Bueno, eran los tribus astures de la zona, estarían los nobles visigodos refugiados allí, estarían los hispanos romanos poco contentos con la invasión, y de aquella amalgama pues va a surgir lo que es el reino de Asturias, que se va a convertir rápidamente al cabo de los siglos, pues en lo que hoy es España, ¿no? Entonces, para mí la importancia de Covadonga es incuestionable y es absoluta, es tan importante como la batalla de Poitiers, cuando los francos frenan la expansión musulmana. Y siempre a mí me gusta decir que es hablar de Pelayo pues como el rey Arturo español, y me gusta compararlos, y cuando es verdad que a nivel de leyenda, evidentemente Arturo es muy superior, no podemos contestar esto, ha tenido películas, ha tenido Mallory, ha tenido Chrétien de Troyes, ha tenido una estela literaria, cinematográfica extraordinaria, Pero por contra, sí podemos sacar pecho a nivel de realidad, de la importancia real de los personajes, en cuanto que el Arturo real, que pudo ser un rey britano-romano del siglo VI y que luchó contra las invasiones sajonas de Gran Bretaña, pues claro, la importancia que aquello tuvo para la historia de Europa, reducida, exigua, menor. Pero en cambio la importancia que tuvo Covadonga y Pelayo, que arrancó el proceso que llamamos Reconquista, pues esa para mí es absolutamente extraordinaria, ¿no?
Y lo increíble para mí es que no haya, que no conozcamos, que no tengamos, que no haya 4 películas, no haya 2 series. Bueno, fíjate, el Cid, también lo comparo mucho con el Cid, porque claro, yo siempre digo que el Cid salió en el segundo tiempo y metió un par de goles, es importante, pero aún así la trascendencia de Pelayo es mayor, porque no solo estuvo en los picos de Europa, sino que arrancó, bueno, en sus 19 años de reinado llegó hasta León, o sea que arrancó a reconquistar. Bueno, y continuamos nuestra entrevista con nuestro amigo José Ángel Mañas. José Ángel, tú has repartido en 3 partes lo que es el libro en sí, la secundación de esta novela histórica, que ya hemos quedado en que es muy interesante que sea una novela histórica. ¿Por qué titulas a la segunda parte La égida de Santa Eulalia? Bueno, porque Santa Eulalia es unas figuras importantes de la época. Ya hemos dicho que antes de que apareciera Santiago, la patrona de España, y me gustaba recrear ese momento en el que está Egilona en Mérida, está asediada por los ejércitos del Moro Muza, y he imaginado que Pelayo pudiera llegar hasta Mérida, ¿no? Me parecía muy lógico que dentro de ese repliegue que tuvo que haber de los ejércitos visigodos, era lógico que se reagruparan en el entorno de Girona, y siendo como era Espatario de Rodrigo, pues parecía natural que estuviera allí, ¿no? Entonces, esa segunda parte, bueno, bajo la égida, bajo la sombra de Eulalia, pues bueno, me permitía, era un título poético que nos permitía entrar en ese segundo tramo de la historia, ¿no? Que arranca con el asedio de Mérida. Bueno, José Ángel, nos has dado una serie de términos que quizá nuestros oyentes no conocen. Por ejemplo, el de espatario. Yo sí sé lo que es espatario, pero me parece que muchos de mis oyentes no. ¿Tú nos puedes dar una idea de qué significaba la palabra espatario en esa época? En principio, literalmente sería aquel que lleva la espada del rey. En ese caso sería Rodrigo, pero bueno, básicamente sería, yo sigo los jovencitos, una especie de pajes reales, sí. y los mayores por una suerte de guardia de coste del monarca. Entonces, un cuerpo de protección del monarca. Y claro, es uno de los datos interesantes en las crónicas alfonsinas, de los que se puede sacar chicha. Nos has hablado de las crónicas alfonsinas, nos has hablado de muchas más cosas. ¿Qué son las crónicas alfonsinas? Las crónicas, principalmente hay 3 crónicas. Yo alfonsinas puras las considero la crónica rotense y la crónica sebastianense, porque están escritas, la una por el propio Alfonso III y la otra retocada por un monje, un tal Sebastián, a quien se dirige. Entonces son las dos, las dos más cuestionadas políticamente, porque se considera que son propaganda de esta corte, que tiene interés en que Pelayo realzar su figura, que sea lo más noble posible. De ahí que se cuestione mucho el que pudiera ser godo. La principal argumento que fuera hispano-romano sería la etimología del nombre, que vendría de Pelayos, pero bueno, yo siempre digo, después de unos siglos de mestizaje entre visigodos, hispano-romanos, pues tampoco es un argumento inscrito en piedra. Pero vamos. Y luego está la Albeldense, un tanto anterior, un poquito, que es la más fidedigna, y bueno, es un cronicón que aparece en Albelda, pero no está escrito o sea, no sale de la propia corte, ¿no? Entonces, pero es el mismo periodo. Entonces suele llamar alfonsinas, las 3. ¿Tú te has basado en esas crónicas y en qué más para escribir tu libro? Pues te basas en lo que puedes, en lo que hay en la historia de España de Méndez Pidal, mucho en los orígenes de la nación europea, de la nación española, el reino de Asturias en Sánchez Albornoz, Sotochica, el periodo de los visigodos, hijo de un rey furioso. Luego empiezas a tirar, pues, en el siglo XIX, Escandón tiene una biografía de Pelayo. En el siglo XVIII te vas a Jovellanos y a Moratín Padre, que eran asturianos, les interesaba mucho la figura de Pelayo, con lo cual, bueno, es una manera. Jovellanos es interesante, la obra que tiene sobre la muerte de Munuza, que se suele llamar el Pelayo, de hecho, y yo
pues te vas a trabajos de divulgación, te vas a novelistas actuales, lo que han hecho, entonces de todo aquello pues vas sacando, lo que puedas, te vas a la crónica mozárabe, evidentemente, y bueno, pues vas picoteando y vas procurando sacar pues todo lo que te puede servir para tu historia. También tiras de romances medievales y de romance, bueno, y tradición oral. O sea, que me pasa cuando mi madre es leonesa, astur-leonesa, nació en Sama, bajo a León. Pero vamos, conozco León y hay bastante tradición, hay bastantes leyendas sobre Pelayo en la zona. Entonces, de todo eso, bueno, pues tú vas sacando elementos para hacer tu novela. Yo he deducido en tu libro que tratas de explicar, no ya, casi Covadonga lo sitúas al final. Lo cierto es que lo sitúas en la tercera parte Sí. o pones Covadonga en la tercera parte, pero esa segunda parte tratas de explicar algo que la gente no entiende. La gente en general piensa que se produce la batalla en el 711 y que Covadonga casi que es en el 712, lo cual no es cierto. Hay un espacio porque los musulmanes, no vamos a decir árabes porque árabes eran solo la élite, digamos, en la mayoría magrebís. Y bueno, pues hay una serie de años que pasan y en esa serie de años pues se van conquistando o se va haciendo con el territorio esos musulmanes, bien por las buenas, como pasa en Murcia, llegando a acuerdos, o pasa en Zaragoza, en que los líderes de Zaragoza se pasan con armas y bagajes a los musulmanes, o bien a sangre y fuego, como pasa en la Lusitania, ¿no? Ha sido muy difícil tratar de concretar todas esas acciones para llegar a Covadonga. Claro, bueno, pasan unos años, claro, buscas hitos, o sea, no te puedes detener en todo. Entonces yo basándome, me apetecía Mérida, me interesaba mucho, hemos dicho la calzada que va hasta Viseo y luego llegamos a los Picos. Y es verdad que hay un paso en el tiempo que a mí me molestaba, bueno, cuando uno va a Covadonga y ves que hay dos fechas, unos piensan, de hecho se conmemoró en el 18 actos del 1300 aniversario, otros piensan que es en el 22. Sánchez Albornoz lo sitúa en el 22 y yo tengo tendencia a alinearme con él. Entonces sería el año que viene el aniversario. Entonces, bueno, pues este periodo es amplio y en la novela a mí me planteó una serie de problemas y de ahí, por ejemplo, el corte en partes, porque te permite hacer el bis. Efectivamente no llega, o sea, yo la sensación, claro, yo pensaba que Pelayo llegaba de inmediato a las montañas y arrancaba Reconquista, no es así. Eso es lo que piensa todo el mundo. Eso es lo que piensa todo el mundo, ¿no? Y efectivamente tarda. Hay unos años entre medias, una decena de años, y de hecho Pelayo estuvo conviviendo, según parece, con la invasión esos primeros años. Es decir, no arrancó de inmediato a su sublevación. Hubo un problema de tributo y intentaron imponer la yicia a unos montañeses que no habían pagado tributos ni a romanos ni a visigodos y bueno, pues ahí arranca esta sublevación que bueno, digamos que había todos los elementos para que se diese, pero que no arrancó de inmediato. Quizá el tema que ha hecho que se tarde tanto tiempo por parte de los musulmanes en llegar hasta la cornisa cantábrica y controlar todo el país está en la escasez de personas, en la escasez de miembros de ese ejército musulmán. Yo creo que es más problema suyo, efectivamente, de medios. O sea, desde luego a Toledo llegaron muy rápidamente. Tenían unas calzadas estupendas para pasearse y aún así la cosa fue bastante rápida. O sea, fue lo que tardaron ellos en organizarse. O sea, en un momento Tarik pudo tirar mucho más hacia el norte, pero bueno, estaba esperando lo que aquí llamamos el Moro Muza, le iba frenando. Él quería entrar en Toledo, ¿no? Y quería estar presente en todo el proceso. De hecho, ellos dos acabaron muy mal. Pero bueno, fue una cuestión de una decena de años, que no deja de ser muy, muy poco tiempo. Es decir, los romanos le costaron 2 siglos, ¿no? Entonces yo creo que es lo que ellos no esperaban que fuera una victoria tan fácil y bueno, no, es decir, fue a mi entender muy, muy rápido el proceso.
Tú has dicho que quizás sea extrapolable a lo que pasó con Hernán Cortés en la conquista de México, pero el tema es muy diferente o no. Es decir, el problema o la ventaja de Hernán Cortés es que había una élite, una tribu concreta que controlaba a las demás. Eso en España quizá no se daba, ya se había integrado. Se habían integrado los dos pueblos, el hispano-romano y el visigodo. Y quizá... Bueno, en primer lugar tienes una guerra civil entre vitizanos y rodriguistas, y en segundo lugar están los judíos, que era una comunidad importante, y los judíos es un apoyo importante que se van a encontrar en cada una de las ciudades, que les van a ayudar. O sea, son los elementos... son apoyados por los judíos. Sí, efectivamente. Los judíos, sí aparece. Y bueno, los diferentes concilios, las medidas conciliares se habían ido endureciendo. Entonces, en este momento están resquemados y ese apoyo es muy importante. Entonces, cuentan con el apoyo de vitizanos, de judíos, y eso les permite un progreso y más que un progreso. Es decir, cuando abandonan una ciudad, normalmente quedan los judíos al mando de esa ciudad, mientras que el ejército árabe continúa. Entonces, sin ese apoyo interior, no se hubiese dado esta conquista con esa facilidad, igual que sin el apoyo de los tlaxcaltecas y de los detractores, vamos a decir, Moctezuma, no se hubiera dado con tanta facilidad la conquista de México. Hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención, y es que si bien España tiene dos enormes mesetas donde se puede circular más o menos rápidamente, además contando con esas calzadas romanas de las que tú has estado hablando ya varias veces, lo cierto es que España es un país montañoso y por lo tanto yo la verdad, salvo por la traición de los judíos y quizá la traición de ciertas élites visigodas, a lo mejor no se hubiese producido tan rápidamente o ni siquiera se hubiese producido. Y bueno, si efectivamente la batalla de Guadalete estuviese ubicada donde estuviese ubicada, sin esta traición de su caballería, no se habría dado esta desbandada y esta victoria de entrada. Entonces, evidentemente se dan, pues como siempre, para que ocurran las tragedias, pues se da una serie de circunstancias extrañas, no extrañas, pero una serie que se juntan. Siempre hay diversas causas y se van juntando todas ellas, ¿no? En cuanto al progreso, por ejemplo, hasta Toledo, si no recuerdo mal, yo leí un trabajo de Eduardo Saavedra. Claro, es que los arabistas no son tantos en España, porque debiera haber muchos más, pero al final, por ejemplo, Sánchez Ador no era arabista. Saavedra sí que lo era, que era un ingeniero del 19, era esta gente absolutamente enciclopédica, y tiene un estudio sobre el avance y justamente analiza un poco lo que dices, que por no sé cómo tuvimos que les costó, o sea que no, si es verdad que yo siempre digo alcanzar a lo mejor una especie de autopistas, pero no era tan sencillo. En cuanto podían, evidentemente también se les esperaba por ahí, pero hubo momentos en los que tuvieron los ejércitos árabes que desplegarse y les costaba evidentemente avanzar, ¿no? Pero en su conjunto es una facilidad que no tenían desde luego romanos. Ellos no tenían calzada, mientras que ellos en este momento sí se encuentran con unas comunicaciones razonables y en unos centros de poder bastante instaurados. Es decir, Toledo, no había un Toledo en la época de los romanos, ¿no? Aquí ya sí que hay un centro bastante confirmado de poder. Vamos a entrar ya casi en los últimos minutos, y antes que te quería comentar, para seguir esa parte central, ¿cuál es Mérida quizá la principal ciudad que se opone a su movimiento, o hay otras grandes ciudades que se oponen también? Desde luego la primera es Mérida. Yo creo que es la más simbólica por lo que representaba Santa Eulalia, y por eso me he detenido yo en Mérida, ¿no? Luego, según van subiendo, en Écija hay bastante resistencia. En Córdoba también hay, pero menos, hay que decir, Écija se planta más. Y luego, ya no recuerdo, es verdad que también hay cosas que se salen un poco del foco, lo que me interesa novelar, y toda la zona, tú antes has hablado de cuando llegan a Zaragoza, aquella, claro, ya no, a mí no me interesaba, se me iba, ya no me he fijado, ya no he aplicado el foco, pero ya ahí quizás ya estaba vendido el bacalao, o sea, ya estaban dentro. Ya se habían adueñado de Toledo. Toledo fue muy fácil, por ejemplo, por contra. ¿Ves? Mientras que en Córdoba, Écija y en Mérida hubo resistencia, Toledo prácticamente
les abrieron las puertas. Se las debían de abrir porque desde el punto de vista militar en esa época Toledo no es nada era tremendo. fácil. Ahí, por ejemplo, la intervención de los judíos fue muy importante. Y en general, o sea, yo por las cosas que he leído, fue uno de los, sobre todo se encontraba con una población con la que podían contar y fue muy importante cuando luego tenían que avanzar y podían dejar esas en manos, vamos a decir, de gente aliada. Nos quedan 5 minutos y vamos a lo gordo de esta cuestión, que es la propia Covadonga. Covadonga es un hito, digamos, preparado, es decir, alguien dice, bueno, hasta aquí hemos llegado y vamos a frenar a esta gente, o surge por una necesidad. Sí, yo entiendo que fue una cuestión, bueno, fue una cuestión de resistencia. Se han ido concentrando allí la gente que estaba descontenta con la invasión. Llega un contingente, ya decimos, claro, según las crónicas cristianas era de 180.000, según las crónicas árabes, pues sería... las crónicas, hablamos del contingente bueno, invasores, sí. Serían lo que fuera. Evidentemente no podían ser tantos, pero bueno, debió de ser lo suficientemente consistente como para que los cristianos retrocedieran. A mí me parece factible que se refugiaran en una cueva como Covadonga. Cuando uno va al Monte Euseba lo ve, es una pared prácticamente vertical, es ideal para organizarte ahí arriba, y los detalles que se nos dan en las crónicas sobre las batallas con los funámbulos, me parece que se llaman las catapultas de la época, pues uno se la puede imaginar bastante bien. Y luego yo ahí sigo mucho a Sánchez Albornoz, entonces el planteamiento es muy sencillo, es decir, los cristianos estuvieron arriba, empujaron estaban preparados con unas rocas y consiguieron partir en dos el ejército. La parte rezagada volvería por el puerto de la Mesa, que de hecho el nombre tiene que ver con eso. Se supone, dice la leyenda, que cuando los persiguieron después de la victoria, Pelayo pues montó el mantel de la Mesa, y la parte más avanzada tiraría por los picos de Europa, por el Cares, y acabaría siendo masacrada, ¿no? Entonces ahí la gente que cuestiona esta versión dice que es muy ilógico ir huyendo y meterse en el Cares, ¿no? Pero claro, cuando uno va huyendo, pues a mí no me parece tan inverosímil. Luego habría que saber exactamente por dónde iba el sendero para entender, para acabar de visualizar de la época, ¿no? Pero bueno, a mí el planteamiento no me parece descabellado. Es una gente que se prepara, que cortan dos el ejército y luego dentro de una desbandada pues aprovecha la circunstancia, ¿no? En cuanto fue una escaramuza y hubo 200.000, pues poco importa. Lo cierto es que este contingente vuelve y que a partir de ese momento pues se limpia, queda independiente o queda sin musulmanes, por lo que son las montañas, lo que va a ser el arranque del reino de Asturias, ¿no? Entonces, para mí, yo le doy una importancia absoluta a Covadonga. Hay quien dice que realmente no es tan importante, que es una simple escaramuza y no una batalla, y que en ella intervinieron pues muy poquita gente por ambos bandos. Sí, pudo ser. ¿Hasta qué punto eso es cierto? ¿En cuánto valoras tú la cantidad de contendientes? Hombre, ahí claro, yo soy novelista, entonces como novelista a mí me ha interesado una batallita un poco lucida, ¿no? Entonces, claro, yo les he puesto en paques, donde claro, uno no es un historiador en ese sentido, uno tiene que hacer, pero bueno, es que poco importa, ¿eh? O sea, eso no lo sabremos nunca. Bueno, desde luego los 180.000 musulmanes de los que hablan las crónicas cristianas no cabían, vamos. Es que no lo sabía. No lo sabía. O sea, eso, pues que a lo mejor que fuera joder, si Tarik 5.000, 6.000, pues no lo sé. O sea, quiero decir, yo creo que es suficiente para una expedición punitiva. Y los cristianos, pues los que fueran, pero bueno, es fácil, 2.000, 3.000, emboscados en las montañas, pues tampoco parece una cosa desproporcionada. Entonces, ya digo, lo importante es que se ganó, que hay un antes y un después. Un antes, de no haber existido esa batalla o escaramuza, pues bueno, toda la península había caído bajo dominación musulmana. Entonces, la importancia para mí es independientemente de los contingentes que hubiese.
Cuando tú nos llevas al final de tu novela, dejas abierto, lógicamente, muchos caminos. ¿Alguno de esos caminos va a una segunda parte? Bueno, es una serie, o sea, yo estoy indagando un poco en la historia de España y me ha gustado detenerme pues, en episodios republicanos, pues recreaba el año 36 día a día, en Conquistador de Imposible, lo que fue la conquista de América, en el hispano, el cerco y destrucción de Numancia, el 711 ahora, y voy a continuar, ¿no? Entonces, a lo mejor no inmediatamente después, a lo mejor me voy al siglo X y ahí el arranque del condado, la independencia de Castilla, ¿no? O sea, pero me interesa, o sea, desde luego estoy en una línea histórica que voy a continuar y eso de alguna manera marca una línea que voy a seguir. Bueno, hemos hablado de tu libro, vamos a hablar un poco de ti. Normalmente lo hacemos al principio, pero en esta ocasión no sé por qué nos hemos lanzado de cabeza a esta novela y nos hemos olvidado del autor, que no es moco de pavo lo que has hecho, porque ¿cuántas novelas has hecho? Ya no sé. Aproximadamente. Bueno, mías, novelas, 16, así me parece que llevo, y si juntas con textos a 4 manos y una treintena, puede ser. ¿Y cuántos premios? Porque sé que premios has ganado, son unos pocos. Bueno, he sido finalista del Nadal, eso con Historia del Cronens, y arranqué allí y he ganado el Ateneo de Sevilla hace un par de años, y luego bueno tengo un Goya por Historia del Cronens también, ¿no? Son un poco mis principales galardones y nada, estoy orgulloso. No, es que eso recordaba yo, o sea, normalmente hacemos esto lo primero de las entrevistas, hablar un poco del personaje, y sin embargo, pues en esta ocasión nos hemos olvidado del personaje y nos hemos ido a la novela. Pero francamente, yo conozco algunas de tus obras, creo que son francamente interesantes y bueno, la verdad es que yo normalmente le digo a todas las personas que vienen aquí, véndeme en un minuto tu novela para que yo te la compre. Y creo que la mejor manera de vender la novela de José Ángel Mañas, que es una novela histórica, es decir, o historia novelada también podríamos decir, es el propio José Ángel Mañas. No necesitas más explicación. Un hombre que tiene un Goya, que tiene un Ateneo de Sevilla, que ha sido finalista del Nadal. Hombre, son 30 años de oficio, o sea, ¿no? A fin de cuentas cada uno pues empieza a saber lo que es una novela. Lo tengo muy claro. Tengo muy claro, y además es lo que yo digo. El principal motivo de comprar el libro de José Ángel es que es una novela que merece la pena. Punto uno, pero sabiendo del oficio del autor, pues entonces esa es la segunda parte. ¿Vas a hacer entonces o no? Sí. ¿Vas a hacer novela histórica más? ¿Novela histórica? Sí. ¿Vas a volver por aquí? Sí. No, ¿vas a volver a presentárnosla? Sí. No, el año que viene, no, de hecho ya. Sabes que esta es tu casa y bueno, estaremos encantados de recibirte. Y bueno, pues nada, lo único, amigos, Pelayo, José Ángel Mañas, novela histórica de la esfera de los libros y bueno, totalmente recomendable por mi parte. Gracias. Venga, gracias a vosotros. Gracias, José Ángel. Hasta la próxima.